Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Gracias a Patricia Luébano, coordinadora de la Delegación Mexicana de la Global Sumut Flotilla. Vamos a pasar a otro tema que también queremos compartir aquí en este espacio. El día de ayer escuchamos en la conferencia de prensa mañanera, pues que se va a presentar el próximo lunes una iniciativa de ley general de aguas, es una nueva ley y se va a hacer reformas a la ley de aguas nacionales. Y es un tema que también hemos dado seguimiento en este espacio y que les agradecemos mucho. Ahorita está con nosotros, va a estar parte de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Estamos viendo en pantalla a la maestra María Eugenia Ochoa García en representación de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, y estará también más adelante, ya se irá incorporando la maestra María, no, nada más estará ella, creo, ¿verdad? Porque ya el último nos confirmaron. Sí, iba a estar también el doctor Pedro Moctezuma, pero nada más va a estar ahorita María Eugenia. Muchísimas gracias, María Eugenia, por acompañarnos. Gracias también, agradecemos mucho a la Contraloría que nos compartió un documento que ustedes elaboraron el día de ayer, y queremos pedir su opinión sobre este tema de la ley federal que se va a promulgar en la próxima, la Ley General de Aguas, que se va a lanzar la iniciativa el próximo lunes hacia la Cámara de Diputados, y será un tema de gran discusión, pero también ustedes tienen un posicionamiento importante. ¿Cuál es este posicionamiento que tienen? Violeta, muchísimas gracias, agradecerle a Rompevientos, pero también agradecer a esta flotilla tan heroica y todo lo que está haciendo para visibilizar un tema que es estratégico y de sensibilidad para toda la humanidad. Y en ese sentido no nos podemos quedar aparte, y también le agradecemos sobre todo al director de Rompevientos, Ernesto Ledesma, que es parte de esta flotilla, que pues él ha estado encabezando también y nos apoyan, nos dieron su apoyo para este comunicado al que hace referencia Violeta, porque también el tema del agua, el tema de la naturaleza es un tema de vida y que ocupa a toda la humanidad, igual que esto. Creo que hablar del genocidio en Gaza no puede quedar impune en términos de la sensibilidad y de lo que nos es humano. Entonces, también nuestro reconocimiento a este aporte que está haciendo la flotilla. Y bueno, entrando en materia, nos preocupó grandemente que en la mañanera del día de ayer el director de Conagua, Efraín Morales, diera los posicionamientos en torno a el tema del agua y sobre todo en el tema de la Ley General de Agua. Ustedes saben que desde el 2012 se tendría ya que haber estructurado esa Ley General de Agua. Se tenía un periodo de tiempo de menos de un año para que hubiera salido la Ley General de Agua. Pero para ello, el planteamiento desde la ciudadanía y desde cientos de organizaciones comunitarias, académicos, indígenas, nosotros como la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, impulsamos la iniciativa ciudadana de Ley General de Agua. Para nosotros se tenía que haber abrogado la salinista Ley de Aguas Nacionales, porque la Ley de Aguas Nacionales, que aparece y nace en 1992, responde a todo este negro periodo neoliberal que desde la 4T se ha cuestionado y se ha planteado. En ese sentido, nos preocupó que en sus declaraciones el director de Conagua planteara que esta Ley General de Agua va a ser una ley que va a estar a la par de la Ley de Aguas Nacionales. O sea que la Ley de Aguas Nacionales solo se plantea hacerle algunos cambios, y que la Ley General de Agua lo que va a retomar es el derecho humano al agua y la participación o el papel de los diferentes niveles de gobierno en este tema. Eso nos parece una esquizofrenia y nos preocupa, porque la ley y las leyes, el marco legal debe ser muy claro y coherente. Pues para nosotros se tiene que abrogar la Ley de Aguas Nacionales. Y esto como Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, y como Contraloría Nacional, que es parte de nuestras estrategias organizativas y de articulación social, comunitaria, indígena, hemos planteado que tiene que haber
un robusto marco legal que sea armonioso y coherente. En este sentido, dos leyes estarían planteando como visiones distintas que pueden ser aprovechadas para una aplicación ambigua de la ley. Esto nos preocupa sobremanera, Violeta, que tenemos una emergencia hídrica. Acaba de haber un octavo congreso de la Red Nacional de Investigadores e Investigadoras del Agua, sobre el agua, que fue en Morelia, Michoacán, apenas a principios el 10, 11 y 12 de septiembre, donde en la declaratoria se plantea esto mismo y se plantean temas de emergencia en el marco hídrico y que va mucho más allá. Cuando hablamos de agua, hablamos de naturaleza, pero hablamos también de sociedad, hablamos de salud, hablamos de soberanía alimentaria. Entonces, esta ley es una ley llave. Por eso nosotros planteamos que debe haber una sola ley. Y nos preocupó mucho que el señor Efraín Morales dijera que hubo 13 foros que fundamentaron, organizados por Conagua, que fundamentaron que haya dos leyes. Cuando nosotros, desde la Coordinadora Nacional, Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, y desde las Contralorías, participamos en esos foros. Tu servidora participó en el foro de la cuenca de Río Balsas el 14 de febrero. Y decirte que ahí la participación de las organizaciones sociales, de espacios académicos como en el que yo participo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, nosotros planteamos claramente que debe ser una sola ley. Existen colectivos de juristas, donde está, por ejemplo, el abogado Rodrigo Gutiérrez, donde ellos han fundamentado a nivel constitucional que es vital una. Por lo tanto, la ley debería de ser una. La Constitución mandata la adopción de una ley que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable del agua, donde la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno debe quedar muy clara. No puedes fragmentar que por un lado esté cómo va a ser la participación gubernamental y la participación ciudadana, y por otro lado esté cómo se va a organizar el acceso, uso y control de este bien, porque para nosotros como coordinadora y como contralorías, no, el agua no es ni un recurso, ni capital natural, ni mercancía. El agua es un bien común, es un bien público. Y en ese sentido debe haber coherencia y una sola ley. La única manera para nosotros de corregir el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la corrupción en el manejo del agua que ha proliferado bajo la Ley de Aguas Nacionales es mediante procesos que sean participativos y claros en ese sentido. Cuenca por cuenca, acuífero por acuífero, es el agua superficial, es el agua subterránea, o sea, es toda, el agua es una sola. Y en ese sentido, para nosotros es muy peligroso el que haya dos leyes, porque el haber dos leyes va a seguir cobijando lo negativo que ha sido la Ley de Aguas Nacionales, que ha permitido además su mercantilización y en ese sentido permitió todo lo que se ha dado con la aplicación incluso de acuerdos comerciales en este periodo neoliberal. Entonces, la Ley General de Aguas para nosotros tiene que garantizar todos los derechos, pero garantizados con los mecanismos que haya de asignación, que sean transparentes, donde haya participación de los pueblos indígenas, de las comunidades y también de la ciudadanía organizada de diferentes maneras, de las universidades, para que pueda realmente haber un seguimiento de lo que se convierte en políticas públicas que también tienen que ser coherentes con una sola ley. Es por eso que para nosotros no pueden aislarse en una ley los derechos humanos, como lo están planteando y lo plantea el director de Conagua, que por un lado se maneje en la ley general el derecho humano al agua y aparte las concesiones, porque precisamente el sobreconcesionamiento ha sido la médula
que ha generado la injusticia hídrica, la desigualdad hídrica en nuestro país. La hidrocracia está cobijada en esa ley de aguas nacionales. El hecho de que estén concentradas las concesiones, que son más de casi 540,000 concesiones, cuando inicia precisamente el periodo salinista, antes de la ley de aguas nacionales, había alrededor de 600 concesiones, Violeta, y ahorita hay más de casi 540,000. Entonces, esto no es posible. Realmente se tienen que desnudar los efectos y tiene que haber un marco legal muy claro. Estamos conscientes, Violeta, que hay otros temas que son centrales y que deben ser tocados en esta general de aguas, de la cual pues nosotros reunimos alrededor de 200,000 firmas y la presentamos en el 2020. Y se hizo todo un proceso y pues no pasó, y eso es ignorar un nivel de participación ciudadana, social, de los pueblos indígenas, de las comunidades, que está latente en esta iniciativa y en lo que llegó a ser luego un borrador ya de la Ley General de Aguas, y que quedó durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Diputados y está también en la Cámara de Senadores. Entonces, el hecho de que ahora el director de Conagua anuncie que este lunes se va a presentar esta Ley General de Agua, pues nos parece algo incongruente en términos de los niveles de participación que se deberían de respetar y que se deberían tomar en cuenta. Entonces, realmente nos preocupa mucho que esto se vaya a dar, Violeta. Muchísimas gracias, maestra María Eugenia Ochoa García. Gracias por esta primera intervención que nos parece muy importante. Ustedes además llevan muchos años trabajando como coordinadora nacional de Agua para Todos, Todas y Agua para la Vida. Eso nos parece muy importante ahorita que nos pueda compartir. ¿Quién es esta coordinadora? ¿Cuándo se funda? Y para que pueda entender también la audiencia de con quiénes estamos hablando, quiénes están detrás, pero también recordar, maestra María Eugenia, y también hacerle la pregunta, pero recordar que esta ley de aguas nacionales pues emerge en el contexto de esta reforma, de esta contrarreforma agraria de Carlos Salinas de Gortari, con la reforma al artículo 27 en 1992, y estas tres leyes reglamentarias: la ley agraria, que permitía, uno, cancelaba el reparto agrario, y dos, permitía la compra-venta del ejido mexicano, es decir, la mercantilización de la propiedad social. Dos, la ley minera, esta ley pues que concesionó más de la mitad del país a la industria minera, y ha habido un despojo brutal y sabemos todo lo que ha habido en términos los impactos sociales y ambientales. Y lo otro, esta ley de aguas nacionales que, como usted nos dice, maestra, que es muy importante, que pasó de 600 concesiones a más de 540,000 concesiones. Es una situación de brutalidad. Y la pregunta, maestra María Eugenia, es: ¿qué hay detrás? ¿Qué es el poder? ¿Quién es el poder que está detrás de esto, que ha impedido que se reforme también, que se derogue, como ustedes están diciendo, esta ley de aguas nacionales? Pues sí, Violeta, abordando lo primero que tú refieres, la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, como muy bien lo explica un libro de nuestro compañero Pedro Moctezuma Barragán, que él coordinó y que además escribió en la mayor parte, que es El agua en nuestras manos. En este libro se plantea todo lo que ha sido el proceso de conformación de la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida. Es un proceso en el cual viene de la organización comunitaria, del significado y la relación que tiene el agua para comunidades originarias, para pueblos indígenas, para las organizaciones sociales y las universidades. Esto es fundamental. Entonces, desde ahí vino creciendo esto. Pero ¿dónde cristaliza? Cristaliza precisamente en un año que es vital que las mexicanas y los mexicanos lo recordemos, el 2012. Ustedes saben que en este año se reforma el artículo 4 de la Constitución para asumir el agua como un derecho humano. Entonces, en
el artículo cuarto queda plasmado esto en el 2012, a principios. Y además, en este año también queda plasmado el horizonte de menos de un año para que existiera esta Ley General de Agua, que se derogara la Ley de Aguas Nacionales y que existiera esta ley. En ese momento nace la coordinadora como este esfuerzo de articular todas estas experiencias y expresiones territoriales, porque vienen desde el territorio y las universidades, y conformamos la coordinadora. La Coordinadora Nacional de Agua para Todos y Todas se conforma por cientos de organizaciones en todos los estados del país. Estas organizaciones vienen discutiendo la iniciativa ciudadana. O sea, esta iniciativa se conforma desde esta participación en los diferentes territorios y en todos los temas que debe abordar la Ley General de Agua, que aborda el tema de concesiones, que aborda el tema de pueblos indígenas, que aborda el tema de soberanía alimentaria, que aborda el tema de salud, aborda el tema de contaminación, aborda el tema de privatizaciones, porque tú sabes que en este periodo se dan también privatizaciones de los sistemas operadores de agua potable, que es el acceso público al agua. En ese sentido, al abordar todos estos temas, plantea cuáles serían las alternativas desde la visión ciudadana y desde la visión de la población en los territorios. Esto es muy importante, es un encuentro entre pueblos, academias, gente de la ciudad, gente del campo, que construimos esta iniciativa ciudadana y la presentamos en este año. Esto es muy importante. ¿Por qué para nosotros es retomar estos puntos que tú también nos dices es vital? El tema agrario nosotros lo tocamos, porque hay un tema de privatización y de concentración de agua en distritos de riego, que no es más que los intereses de la agroindustria. Y esto se reflejó desde el salinismo al reformar el artículo 27, que debería de garantizar la soberanía del Estado, de la nación, sobre sus bienes naturales. Y en este sentido, pues esto originó la privatización de la tierra y del agua también. O sea, el hecho de que se atacara a los ejidos como una forma colectiva o a la propiedad de las comunidades indígenas, que es una propiedad colectiva, pues vino a ser esto. Por eso las comunidades indígenas, núcleos agrarios, están también formando parte de nuestra coordinadora, pero también están en una lucha ahorita por visibilizar y plantear, te has enterado, la reforma al artículo 27 en este sentido. Esto es un punto muy importante y la minería tiene otro tema. Tú sabes que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma a la ley minera y la iniciativa que él presentó, que era muy avanzada en términos también de proteger el agua del fracking, en términos de proteger el agua para el uso de la minería, no se admitió tal como él la presentó, la redujeron. ¿Por qué se redujo esto? Y aquí voy con tu segunda pregunta. Pues se redujo porque hay intereses detrás, intereses de la hidrocracia, intereses de gran capital, porque el neoliberalismo pues no se va a desmontar de un día a otro. El neoliberalismo lamentablemente en sus raíces continúa y eso es lo que tenemos que identificar. ¿Qué empresas? ¿Quiénes conforman parte de la hidrocracia? Esto es muy importante. Y esta es una tarea que tenemos todos y todas. Por eso las contralorías nacen precisamente desde en San Luis Potosí, desde la idea de que demos seguimiento como organizaciones sociales, como ciudadanía, a toda la gestión hídrica en el país. Y es dar seguimiento a qué hacen estas concesiones que se le han dado a empresas con nombre y apellido, que lo que han hecho es contaminar nuestra agua, no tratarla, porque ven al agua como una mercancía, no en su ciclo. Están contaminando el agua desde nuestras fuentes y no hacen recarga de agua, no hacen captación de agua lluvia, no hacen toda esta remediación y regeneración que se tendría que hacer. Entonces, hay varios puntos que nosotros vamos a estar tocando y te anuncio desde ahorita, vamos a tener una conferencia de prensa el día lunes donde vamos a tener que tocar precisamente los temas de fracking, el tema de ríos contaminados. Tú sabes que los ríos más contaminados en el país son el río Atoyac, que es
viene de la región donde yo vengo, de Puebla, Tlaxcala, el río Lerma, Santiago, que llega al Salto, Jalisco, con una contaminación terrible, y luego tenemos también el río Tula. Entonces, este tema también lo vamos a tocar. Otro tema que es muy importante es el de los sistemas locales de agua o los comités de agua, que en México son alrededor o más de 50,000. Y estos comités de agua funcionan por usos y costumbres, por organización de base territorial, pero que no son reconocidos por la ley. Entonces, nosotros estamos planteando nuestra iniciativa ciudadana ese respeto a estos comités de agua, ese apoyo que deben tener, pero un respeto a su autonomía y a su funcionamiento. También estamos planteando el tema de privatizaciones y de que se tienen que desprivatizar los sistemas operadores de agua privatizados, como el de Saltillo, como el de Puebla, como los que hay en Quintana Roo. ¿Y esto por qué? Porque el agua es un derecho humano. Y esto está planteado. La presidenta de México lo planteó, la prioridad del agua es para uso humano y esto debe quedar claro y debe quedar muy garantizado en una sola ley. Muchísimas gracias por estos elementos también que está aportando maestra María Eugenia. Hay en este comunicado que nos compartieron en este texto, hay 12 puntos que usted ya está tocando de una manera importante, pero hay uno que usted acaba de decir y que queremos también detenernos un poco en ello, que es prohibir el agua para la minería tóxica y el fracking. Y eso se teje con esto que usted estaba comentando, esta iniciativa que había enviado originalmente el expresidente López Obrador, que derogaba los dos textos que vienen en el artículo 19 de la ley de minería, que era el agua o las concesiones preferentes de agua que tuvieran ya los concesionarios mineros. Eso se derogó, pero quedó vigente la fracción quinta del artículo 19 en torno a el agua de laboreo de las minas. Y ese fue parte, pues, digamos, de la presión que hizo la industria minera para que, pues, esto no se reformara. En este sentido, también van a discutir parte de esta reforma que ya se había presentado, pero que la industria minera la detuvo. Sí, por supuesto. Nosotros como Coordinadora Nacional y como Contraloría Nacional Autónoma del Agua tenemos articulaciones con los movimientos en contra de la minería. Y esto es, lo que tú has dicho es algo vital, Violeta, porque es en estas actividades de laboreo es donde más se contamina el agua. Y en ese sentido, no solo es el agua, fíjate que cuando hablamos del tema de contaminación, es el tema de la contaminación del agua, de la tierra, del aire, de todos nosotros y nosotras. O sea, hay un tema que en el caso, por ejemplo, del Atoyac, quedó muy claro desde el 2017, para plantear cómo el vínculo con la salud y el tema hídrico y el tema de la minería y el tema del fracking están enlazados. ¿Cuánta gente ha muerto producto de esto? ¿Cuánta gente está enferma producto de esto? ¿Cuántos niños y niñas nacieron con malformaciones por esto? Esto es un tema que aunque puedan calificarlo de extremo, de que podemos ser amarillistas, hay temas reales que vinculan la contaminación del agua, la contaminación del aire y la contaminación de la tierra, que luego se va a utilizar para producir alimentos en estos procesos de enfermedad y de muerte. Creo que el tema es mucho más grave, Violeta. Por eso es muy importante que estemos atentos y atentas y que estemos dando seguimiento a estos cambios que se tienen que dar en el poder legislativo de nuestro país. Muchas gracias, maestra María Eugenia. Y por último, maestra María Eugenia, dos últimas cuestiones. La primera que le plantearía también en estos 12 puntos que ustedes están aquí señalando es el 7, evaluación pública de megaobras hidráulicas frente a alternativas. Y en este espacio, maestra María Eugenia, hemos presentado dos casos, la preocupación profunda y seria que existe en torno al Plan Nacional Hídrico y en torno a
la construcción de presas en Sonora y bueno, pues ya se vivió una afectación brutal en el río Sonora, producto de este derrame tóxico de Grupo México, pero ahora hay una gran preocupación por la edificación también de este sistema de presas en Sonora. Y el otro caso, el de Zacatecas con la presa Milpillas, que también ha sido una preocupación muy intensa de las y los ejidatarios, de las comunidades directamente afectadas, que no se sienten escuchadas, que han dicho, pues no es posible que ni siquiera nos hayan presentado en qué consiste este Plan Nacional Hídrico, cuáles van a ser los impactos sociales y ambientales y que nos hayamos enterado nosotros, los que vivimos aquí en este espacio, por la prensa. En este sentido, ¿qué es lo que ustedes también estarían planteando, maestra María Eugenia? Pues qué bueno que tocas este punto, Violeta, porque yo creo que forma parte de esa falta de coherencia en términos de el marco legal, el marco institucional y la política pública. Creo que se debe ir caminando en armonizar esto. Y esto tiene que tener una ruta o un eje transversal, que tiene que ser la participación de los pueblos, de las comunidades. No puede hacerse nada ni a espaldas, ni sin tomar en cuenta a la población. Y esto lo digo no solo por consultas, porque un tema también de las consultas es cuál es el método, hasta cuándo participas o no. Si no, nos vamos enterando cuando el director de Conagua dice ya, bueno, los 13 foros nos dieron como conclusión que van a ser dos leyes, cuando desde la percepción nuestra, en nuestra participación en todos los foros no fue eso, fue más bien una sola ley. Sin embargo, ellos sacan otra conclusión. Por eso los mecanismos de participación ciudadana tendríamos que revisarlos y tendrían que ser de otra manera. Plantear que en el caso, por ejemplo, de Zacatecas. En el caso de Zacatecas, esto nosotros lo denunciamos desde nuestro congreso que fue el año pasado en San Luis Potosí, también en octubre, fíjate, Violeta, ahí denunciamos porque llegaron compañeros a plantear el tema y entonces nosotros planteó, el grupo promotor de la Contraloría del Agua en Zacatecas planteó este tema y entonces estamos con la puesta. El papel de las contralorías es ese, dar seguimiento y denunciar. Igual lo estamos haciendo con la Contraloría del río Sonora, del río Yaqui, y ahí hay una participación indígena muy importante de las comunidades que están denunciando este envenenamiento. Por eso, para nosotros, estos dos proyectos tienen que ser cuestionados y tienen que ser replanteados con una participación desde los pueblos, desde las comunidades. Tenemos el caso de las presas que ya de alguna manera hemos tenido casos ejemplarizantes del daño que se ha hecho, como la presa del Zapotillo en Jalisco. Entonces, y aquí se logró con el nivel de participación de la gente poder revertir esto. Entonces, creo que ya hay lecciones aprendidas en política pública desde quienes están en esto. La Secretaría de Medio Ambiente tiene que tener un papel fundamental en esto. O sea, con agua no es una isla. O sea, nosotros incluso en la iniciativa de Ley General de Agua estamos planteando un nuevo gobierno del agua, llamamos un buen gobierno del agua. Y este buen gobierno del agua tiene que articular todos los niveles de gobierno y la participación del pueblo. Esto debe ser fundamental a tomarse en cuenta, Violeta, porque si no se está actuando como que con agua es una isla, toma determinadas decisiones, pero ¿qué pasa? Semarnat tiene una narrativa, un discurso, y por otro lado, la presidencia tiene otro discurso. Entonces, es bien importante que haya esta coherencia en todo lo que tiene que ver con un buen gobierno del agua y de la naturaleza. Muchísimas gracias. Y por último, maestra María Eugenia Ochoa García de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, ¿cuál sería en síntesis? Sé que es amplio el tema, pero en síntesis el mensaje que estaría mandando a las autoridades y en específico frente a esta iniciativa que se va a presentar el día lunes de la Ley General de Agua y la modificación que tendrá esta Ley de Aguas Nacionales? Que la emergencia nacional que vivimos a nivel hídrico, a nivel ambiental y socioambiental, es una emergencia que no se va a poder corregir, sino hasta que haya realmente
una abrogación de la Ley de Aguas Nacionales actual que desmonte ese sobreacaparamiento, sobreconcesionamiento y esa hidrocracia que existe actualmente en nuestro país y que en realidad haya otra mirada a ver al ciclo del agua como un ciclo de vida, como un ciclo articulado a la naturaleza y a la vida humana, y que esto para nosotros solo se puede lograr con una nueva ley general de agua, pero una sola. El agua es una, la ley debe ser una. Muchísimas gracias, maestra María Eugenia Ochoa García, en representación de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Pues gracias por habernos tomado la llamada, gracias por compartirnos este comunicado. Estaremos atentos y atentas a la conferencia de prensa y les estaremos buscando, si nos lo permiten, los siguientes días. Que tenga una linda tarde Gracias, y Violeta. gracias por todo este trabajo que han hecho durante muchos, muchos años. Les abrazamos muy, muy fuerte. Gracias. Igualmente, Violeta, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues es realmente importante esto que está emitiendo esta Contraloría Nacional Autónoma del Agua y pues también esta red que llevamos muchos años siguiéndolo de agua para todas, agua para todos, agua para la vida. Realmente muy importante que han insistido una y otra vez en que esta ley salinista que privatiza, que mercantiliza el agua, este vital líquido, debe de ser derogada. ¿Qué poderes, pues ya sabemos, están detrás de esto tan fuertes que llevamos pues décadas y décadas desde que Carlos Salinas privatizó, mercantilizó el agua con la entrega de pues de 600 hasta más de 540,000 concesiones, lo mismo que hicieron con la situación de la minería en nuestro país. Realmente, pues, ¿quién está detrás para que no se pueda modificar y para que entonces surja paralelamente otra ley? Esa es parte de la discusión que está aquí poniendo en el centro la Contraloría Nacional Autónoma del Agua y también este extraordinario pues colectivo de agua para todas y para todos, agua para la vida.